quedamos ahí en cuanto a la parábola. Estábamos en nada oculto. Yo dije que subrayaran la palabra que dice que no trae la luz, ¿se acuerdan? Dice, vuelvo y retomo, como dice don Sergio. Dice, también les dijo, 4:21. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Dice, ¿acaso se trae la luz? No dice que vamos a adquirir luz, sino que nosotros traemos luz, que la traemos apagada. Venimos desconectados porque nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que un niño no va a pecar, sino que él ya pecó. Será raro, pero es así. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís. Quedamos en esa disertación. ¿Cómo así que yo tengo que mirar lo que oigo? Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os serás que medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, ahí quedamos. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y quedamos en ese juego de palabras, que es muy interesante además. Quiero que lean otra esta. Léelo tú. Tú tienes que traducir. Sí, léela, por favor. Entonces dice, 24 y 25. Les digo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Cierto? Y eso nos manda Matillahu 7.2, que ya lo está buscando Camilo, y a Gilel, a Lucas 6.38. Lucas 6.38. ¿Sí? Listo. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también, mira lo que oís, porque con la medida con que me hizo será medida, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, ¿qué cosa? Se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y yo me acuerdo que una vez aquí escribimos este paso, este 25, porque tiene un grado de complejidad. Dice, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué cosa? Se le quitará. Entonces vamos a leer para eso, Camilín. Lee el 1, 2 y 3, por favor. La leer esta que es primera página. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sí. Y al siervo negligente, echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Léelo, Sara. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, Sí. y con la medida con que medís, os será medido. ¿Sí? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién quita la viga del propio ojo? ¿Lo quita otro? ¿Quién la quita? Nosotros mismos. ¿Cierto? Nosotros mismos quitamos. Y cuando nosotros aprendemos a quitar nuestras propias vigas, aprendemos entonces a quitar las vigas de los demás. Cuando nosotros aprendemos, como dice mi mamá, cuando se aprende con el dolor ajeno, yo siempre me puse a pensar el dolor ajeno. ¿Sí? El dolor ajeno. Pero ahí lo que dice More también es, si yo no tengo a Yeshua, o sea, si Yeshua no está en nosotros, es muy complicado poder quitar la vida. Sí. Por eso dice que al que tiene, se le dará, ¿sí o no?
Y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso, el que no tiene a Yeshua, graves. Grave. Al baile porque no hay que hacer ahí. Es muy complicado eso. Sí, sí, yo no tengo, sobre todo esto. Yo no tengo el retorno en mi vida. Sí, Porque no todos tienen el retorno. y mira esto. Si yo lo tengo sobre todo el nivel de conciencia que estábamos hablando, ¿te acuerdas del ojo? Si tu ojo es bueno, si tu ojo, ¿se acuerdan del ojo que dijimos que era el ojo? Que era la conciencia. Y lo que despertaba la conciencia, ¿qué es? La Torá, porque la Torá es lo único que me muestra a mí el pecado. Sí, somos reiterantes en eso. ¿Por qué? Porque la Torá es la que a mí me muestra qué es lo que yo hago bien o lo que yo hago mal. Porque el sistema nos enseñó a dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, pero no nos dijeron el cómo. Nos dijeron simplemente como esa cicla, el Nike, ¿cierto? El Nike o el de Coca-Cola, pero no nos dijeron el cómo. Entonces, ¿yo cómo amo a mi prójimo? No, pues haciéndole bien, sí, pero ¿qué es el bien? ¿O cómo practico yo el bien? ¿Sí? Y hoy sí, viendo esta semana estudiando un paso de la Torá, dije, definitivamente la Torá da mucha luz, y debido a que nosotros tenemos otro nivel de cultura, lo único que eleva a nosotros nuestro nivel de conciencia es que la Torá. No hay nada más que lo haga. Porque incluso el concepto de bien puede estar errado si uno no tiene como norte la Torá. Porque digamos un ejemplo, uno sin Torá, no, para mí está bien comer cualquier tipo de cosa. ¿Y qué dice el cristianismo? Que todo es comible. Todo. Entonces, y ese es un concepto de bien, ¿cierto? lejos de la Torá. Entonces no es tampoco cualquier bien, sino lo bueno y lo malo que medita también la misma Torá. Que ella me lo filtra. Entonces, cuando yo veo a la otra persona hacer eso, a mí, si yo veo a la persona hoy en día, ejemplo, comer algo que no es kosher, ¿qué siento yo? Y yo lo voy diciendo a la persona, y yo lo veo en esas, ¿yo qué siento? Sí, yo digo, ¿cómo hago para sacarle a él la paja si yo no me he sacado la viga? Muchas veces me dicen, esa fiesta es pagana, pero no sabemos en trasfondo exacto por qué es pagano, por qué yo lo determino como pagano, dónde está lo básico para yo determinarlo como pagano. Entonces creo que cuando yo me entero bien de por qué es pagano, yo podría decirle a la persona, esto es pagano por esta situación. Y miren que la gente muchas veces no se siente ni regañada, la gente muchas veces se siente como diciendo, wow, ¿sí o no? Tiene como lógica lo que usted me está diciendo. ¿Sí? Pero cuando uno le dicen, religiosamente le dicen, no use tal cosa, pero no le dicen el por qué, dónde está escrito, por qué No le dan fuentes. Sí, no le da sobre todo el convencimiento espiritual, pues queda muy en el aire. ¿Sí? Queda como que sí o queda como que no. Entonces, lo único que eleva nuestra conciencia y que hace que nuestro ojo sea bueno es que es la Torá. Y eleva la capacidad de juicio. Por eso la escritura dice que el espiritual todo lo juzga. ¿Cierto? Dice el espiritual, dice todo lo juzga. Vamos a leer todos Lucas 6:38. Den a otros y Elohim les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Elohim les devolverá a ustedes. Sí. Yeshua les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita. ¿La silla o la astilla? Astilla. Sí, yo entendí la silla y es como grande. Una silla es como grande. Astilla. Hipócrita. Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. En la medida que nosotros avanzamos en el estudio de la Torá, vemos que nuestro nivel de juicio se eleva y se incrementa. Pero eso nos hace ser justos. También eleva mi nivel de justicia, no mi nivel de señalar. No mi nivel de señalar, sino mi nivel de juzgamiento, que se hace basado en la justicia.
no basado en mi dogma religioso. En mi iglesia hacemos esto. No, la Torá dice esto, que es diferente. ¿Cierto? En mi congregación hacemos esto. En mi congregación celebramos Rosh Hashanah. Alguien me escribió eso. Bueno, yo lo felicito, pero el problema es que aquí en este libro no dice eso, entonces nos complicamos un poquito, pero celebre. Sí, no puedo más discutir eso. Entonces, en mi grupo hacemos tal cosa, pero la Torá dice tal cosa. Estamos hablando precisamente esta semana que el grupo, lo que hacemos es asegurarnos cada día más que a la letra. Cada día nos acentuamos más en la letra. Sí, no el pasaje que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. El contexto no está hablando de eso. Es decir, que cada vez intensifica aún más el estudio y el nivel de interpretación de la Torá, para ser menos dogmáticos, menos religiosos y ser mucho más prácticos. Y entender mucho más la escritura. Y uno entiende que eso sí es libertad, lo que llamaba Shaul. Y mi yugo es fácil y liviano ¿de qué? De llevar. Entonces uno se quita un poco de cargas que le metieron en la congregación, que uno andaba fumado, cargado, cansado. ¿Sí? Y uno empieza que la Torá lo hace descansar a uno. Es algo rarísimo. Uno dice, no son 10 mandamientos, 603. Bueno, 603 calles se vomitan. Dice, un día cumplí 613 mandamientos, todo eso. Digo, no, pues la unidad no puede cumplirlo, los sacerdotes tampoco, los de la tierra de Israel tampoco. ¿Sí? Pero que nos toca a nosotros cumplirlos y hay los que toca cumplirlos. Y toca entenderlos espiritualmente. A todo nivel, cada día me aterro más de cómo la Torá se abre delante de nuestros ojos y nos enseña mucho más de espiritualidad. ¿Sí? Hay personas que por eso se conforman con el desayuno. Entonces, con ese pasú que se aprendieron, pues con eso les bastó y yo los felicito. ¿Sí? Pero no, tenemos que intensificar cada día más nuestros estudios, nuestra profundidad en la bendita Torá, para saber así cómo adoramos al Abacados. ¿Sí? Y no lo adoramos desde el punto de vista instintivo, como lo hacían los que seguían a David. David, iremos contigo. ¿Sí? Pero cuando el hombre le sacaba la lanza, él miraba para atrás y estaba solo. ¿Y dónde están los manes que me iban a acompañar? Estaba solo. ¿Sí? ¿Mero qué? Mero instintivo, mera emoción. ¿Sí? Seguimos entonces con lo que estábamos leyendo en Juan Marcos, ¿vale? Os será medio y aún se nos añadirá y a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quita. Entonces alguien que lo busque en Mateo, Matillahu 13:12, otro que nos busque 25:29 y otro Lucas 19:26. También habrá otro, Lucas 8:18. Léelo, por favor. 8:16. Dice, mirad pues 8:18. cómo oís, Sí. porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Y cuál es el contexto? La parábola del sembrador. Dice, Lee 3 versículos antes de que... nadie que enciende la luz, sí. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Sí. Entonces su madre y sus hermanos. Suficiente. El otro, Matillahu 13:10-12. Mateo 13 sí, 10-12. dice: Los discípulos se acercaron a Yeshua y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Yeshua les contestó: a ustedes Elohim les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías.
Por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo los sane. ¿Para qué? Ese último pedazo es espectacular porque eso habla mucho de lo que nosotros hablamos aquí en el grupo Chabat tras Chabat. Lee el último pasaje. Dice, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. ¿Y eso dijo quién? Isaías. O sea, Isaías dijo eso citó a Isaías. para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Y utiliza la palabra ¿qué pueblo? Pueblo. Pueblo, ¿no? Sí, porque el corazón de este pueblo Sí. se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Sigue en Lucas, ya que estás ahí, 25-29. Ese era el que estaba Lucas no, diciendo. eso es Mateo. Mateo 25-29. Mateo 10, Mateo 13, el 10. 25-29. Mateo Ahí 25. mismo. 25, 20. El 29. Porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, Dime el contexto, por favor. desde el 24 le dice. Claro. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo, al volver, habría recibido mi dinero más sus intereses. Y dijo a los que estaban allí: Quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces serán el llanto y la desesperación. Vale. Y por último le damos Gilel, Lucas 19-26. Le damos el contexto. 26. El 26. El 23, 22, 23, 24. ¿Es el 20? Dale, Dice, pero otro se presentó diciendo: Señor, aquí está su dinero, lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro, que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey: Empleado malo, por tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro, que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí: Quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Ellos le dijeron: Señor, pero si él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: Pues le digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Vale. Entonces, ya vimos todos los contextos de por qué se utiliza este dicho. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y voy a leerlo rápidamente en el estudio que estamos haciendo en Juan Marcos. Dice: También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almohad, debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también: mira lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces vamos a mirar. ¿El contexto en algún momento habla de dinero? No. Empecemos por ahí. ¿Habla de hacer milagros? Tampoco.
¿Habla de algo en nuestra nación, el exilio o algo así por el estilo? No, vamos cerrando, ¿cierto? Entonces, el centro de esta enseñanza, ¿en qué está basado? En dos puntos, allá donde dice, donde se acuerda que vimos una parábola que usamos bastante tiempo mirándola, dice que yo sabía que tú eres un hombre duro, y entonces yo qué hice, cogí y guardé el dinero, y él dice, ¿por qué no lo metiste al banco? ¿Sí se acuerdan cuando hicimos el estudio sobre esa parábola? ¿Sí? Ok. Bueno, en dos partes lo usa de esa forma, y en las otras dos partes de cómo lo usa. Este pueblo, ¿qué? Insensato. ¿Sí? Le he hablado en parábolas para que teniendo ellos no oigan eso, y digo, aún a ellos, dice a ellos, aún lo que tienen se les quitará, y al que tiene, pues obviamente más se le dará. Entonces, después de todo esto que estamos hecho, en sí, ¿de qué trata lo que Jesús está diciendo en este punto? ¿Qué creen ustedes? ¿Con respecto a qué? Las cosas espirituales. Sí, una. ¿Basado en quién? ¿Qué van a hacer? En la Torah. El conocimiento que nos ha dado. Correcto. Es eso. Correcto, esa es la esencia. Que nosotros traímos luz a este mundo. La traíamos obviamente como. Suena trivial. La traemos apagada. Sí, la traemos apagada. Estamos en el mundo de las tinieblas. Éramos por decir hijos de las tinieblas. Y hacíamos por naturaleza, ¿cierto? Todo lo que la carne nos dictaba en ese reino. Pero ahora hemos sido pasados al reino de la luz, de su admirable Hijo, ¿cierto? Y nosotros teníamos un grado de revelación de la Escritura hasta cierto punto, hasta cierto nivel, hasta cierto grado. Mejor, lo tienen puesto hasta hoy, el velo de Moisés. Y se nos dio un grado de revelación. Por eso lo que usted sabe hoy no es lo mismo que usted sabía hace un año. ¿Sí? Y mírese usted, perdóname para todos los que tenemos una fuente cristiana. Si usted estuvo 5 años en el cristianismo, compárese lo que usted sabía en el año quinto y en el año primero. Y usted va a ver que no fue mucho lo que avanzó. Por no decir nada. ¿Sí? Los que venimos de una iglesia, congregación cristiana. ¿Qué me dicen del catolicismo? ¿Avanzó uno algo en 10 años? ¿Cómo avanzaron con un tipo repitiendo cada 8 días lo mismo? Lectura según el Evangelio de Marcos. ¿Qué puede uno avanzar? ¿Qué puede uno ejercitar? ¿Qué puede uno entender? ¿Qué puede uno elevar su nivel de luz? Nada. Son 5 o 10 años sepultados en eso. Y al último, en el cristianismo, lo que él decía que ya uno se vuelve es un ducho en manejo de visiones. Vamos a multiplicar, vamos a consolidar, vamos a hacer un monstruo en eso. Pero de Biblia no sabe uno nada. Entonces, Yeshua está diciendo, ojo bien, escucha bien, ¿cierto? Mira bien lo que escuchas. Porque aún los que tienen un grado de discernimiento, ¿qué cosa? Les será quitado. Es que este no quiere escuchar. ¿Y qué dice la parte última? Pero al que tiene, ¿qué cosa? Se le dará. Al que tiene, ¿qué cosa? Se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué cosa? Se le quitará. Y entonces en lugar de ellos ir mejorando, ¿qué pasa? Van lanza hacia abajo, pero a 100 kilómetros por hora. Le damos gracias al Creador que abrió nuestros sentidos espirituales por la bendita Torah. De lo contrario, estaríamos en el mismo paseo, en la misma. ¿Sí? ¿Y qué pasa con nuestros hermanos de judíos? Pues que ellos desafortunadamente, pues tenemos la Torah gracias a ellos, gracias al Creador, gracias a nuestros hermanos judíos, pero ellos se quedaron ¿en dónde? En la Misná y en la Gemara. Entonces lo que diga la Gemara es ley perpetua. Estaba haciendo un estudio sobre el divorcio. Dentro de poco vamos a saber por qué. Sobre el divorcio. Y lo que opinan los rabinos del año 1100 al año 1500 es muy diferente de lo que opinan del año 1500 al año 1800. Y eso hay un sancocho ahí tenaz entre cada una de las alusiones, ¿sí? Tanto que aquí va, ¿sí? Dice, si tú te encuentras, el rap aquí va, ¿sí? Dice, si tú te encuentras una mujer más hermosa que la que tienes ahorita, te puedes divorciar.
Pues, Entonces, pues, se había divorciado no, para sí, atrás. eso dice, en serio que eso dice, ¿cierto? Y eso es muy basado en la escuela de Gilel. En la escuela de Gilel le dicen, no, pues la China le dejó quemar el arroz, pues búsquese otra. Pero la escuela de Chamaín no, la escuela de Chamaín dice, a no ser por causa de adulterio o fornicación, dale carta de divorcio, de resto no, Y Yeshua toma ese don que es lo que estamos viendo en la Yeshua de adultos, ¿cierto? Yeshua ¿qué dice? Solamente por causa de adulterio y fornicación, porque la carta de divorcio fue dada por la dureza de vuestro corazón. Y entonces hoy las condiciones son tenaces y diferentes. Por ejemplo, imagínense que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Les voy a comentar esa anécdota. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial hubo muchos judíos que se empatronó en las fuerzas francesas y creo que italianas, y entonces ellos estaban casados, obviamente judíos y judías, y los soldados que se fueron, judíos, por allá desaparecieron, murieron y muchos, las malas lenguas dicen que muchos se fueron por allá con las rusas, ¿sí? Vaya uno a saber. Entonces las de aquí, las muchachas judías quedaron como casadas. Entonces ellos fueron al rabino y decimos, ¿y nosotros qué hacemos para divorciarnos? Si no aparece el cuerpo de nuestro soldado, ¿sí o no? Nadie tiene razón de ellos. ¿Qué hacemos? Entonces el rap, pues claro, los pelitos se le estaban cayendo porque decían, ¿qué solución les doy? Pues después de un tiempo. Porque qué tal que aparezca el tipo ahorita. Y yo les diga, no, pues hagamos una titulación, eso se llama una titulación en el contexto judaico. Entonces, hagamos una titulación. Una novela. Y que haya una carta de divorcio para que ustedes queden libres, porque muchas ya llevan 2, 3, 4 años y jóvenes, sí, con ganas de tener su hogar. Entonces dijimos, ¿ahora qué hacemos? No aparecen. Entonces se volvió también un complique para el pobre rabino porque no sabía qué hacer. Y sí, que nuestros hermanos Yehudí se quedaron metidos en todo lo que es la Gemara, que es el comentario, la Mishnah, y en esos dichos, en esas interpretaciones de los rabinos se quedaron ellos y punto. De Rashi, Ramán y todo el resto, su séquito, hasta ahí queda todo. No hay más ahí por encima de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió con nosotros? Que nosotros, la casa de Israel, a nosotros nos fue dada la mente de ¿quién? Del Mashiach. Por lo tanto, tenemos una CPU que es capaz, ¿sí? Tocas utilizarla, ¿sí o no? Meterle información, hacerle, no sé cómo se hace para hacer una matriz ahí tan enter y que saque algo, ¿cierto? Pero si uno le mete la información equivocada, dice el contexto de lo que estamos hablando, que al que tiene, dice, nadie trae una luz para meterla debajo, ¿cierto? Sino que trae una luz ¿para qué? Para exhibirla, ese es el contexto. Y no dice una luz, dice ¿quién trae luz? No, la luz, dice la luz, ¿quién trae la luz? Creo que dice el texto, ¿sí o no? Dijo, ¿acaso se trae la luz? Y eso fue lo que acá Baruj Hu trajo en cada uno de nosotros, luz. Y dice, eso no se coloca debajo, eso se coloca aquí encima. Y eso es para los demás, para que los demás reciban luz. ¿Se acuerda que yo le dije que a mí me gustaba desde el principio, pues, la forma del debate? ¿Por qué? Porque usted tiene un grado de luz y yo tengo un grado de luz y entre los dos generamos más luz. En los monopolios, ¿cierto? Donde está el ungido de Jehová, el man bota luz solamente él, los demás son... Fuera luz. No, son Son luces tinieblas. Y bueno, eso dijeron ustedes. Son lámparas, Completa la son frase. lámparas. Son lucecitas de los bombillitos de Navidad, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Entonces, aquí es muy bueno, a mí me gusta que la gente diga lo que estudió, lo que encontró esta semana. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero cuando usted abre su boca, yo aprendo de usted. Créanme. Y puede ser que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, puede ser, pero yo aprendo de usted que es diferente. Entonces dice que trae un grado de luz y esa luz se coloca encima y esa luz es para los demás. Y dice que el pueblo se ha puesto como endurecido. Y dice, y se ha endurecido porque tiene ojos y no quiere ver, tiene oídos, no quiere escuchar. Y no vienen para que yo, ¿qué? Los ame. ¿Sí? Y nuestros hermanos judíos, a quien amamos, se quedaron en esa tónica. Nosotros se nos abrió un portal completo para que podamos entender los secretos de los cielos. Basados en muchas cosas que ellos tienen, obviamente. No lo vamos a olvidar. Sí, olviden. ¿Cierto? Pues no podemos admitir que yo no me admito que hable mal un judío y un judío me tratará de pagano y de lo que quiera, pero yo no me admito que hable mal de un judío, nunca, jamás. Entonces, dice la escritura que a nuestros hermanos de Judín, ¿qué ocurrió? Te escucho. Entonces, 2 Corintios 3. ¿Qué dice?
Vamos a buscarlo. Lo leo desde el 14. Dale, No, desde el 12 mejor. dale. Dice, precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con total libertad. No hacemos como Moshe, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Sí. Pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, Sí. ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Mashiach. Ah, espectacular. Y nosotros, yo soy de lo que obviamente me conocen todos, yo admiro las escuelas Chabad, yo las admiro, de hecho uno habla siempre, Chabad, Breslev, Gisburg, Eyman, todos ellos, espectaculares, de lo mejor, de lo mejor. Pero yo digo que a nosotros nos fue quitado ¿qué? El velo. Por lo tanto nosotros podemos alcanzar unos piquitos más arriba. Solamente nos demanda ¿qué? Esforzarnos, meternos, ser más profundo, porque un talmudista se mete 12 horas diarias en eso. Yo me meto 12 horas en un taxi, ¿sí ve la diferencia? No, serio, las cosas son como son. Contexto se trata de... Ah, claro, y ellos tienen billetes que pues, Entonces, tienen la capacidad, reciben retribución, financian estudiantes, porque es la parte religiosa espiritual de su nación, ¿cierto? Algo así por el estilo. Sería como si el gobierno colombiano pagara para que estuvieran cada día más curas y más monjas, que deberían hacerlo, porque al fin y al cabo la religión de este país, ¿cuál es? católico. El católico, ¿no? Y, aparte de eximir de impuestos y no echarlos a las cárceles por pedofilia, pues no hacen mucha cosa. Deberían era financiar más bien los conventos y las cosas de eso. Digo yo, ¿no? Desde el punto de vista católico. Si ese país, su religión fuera la religión hebrea, pues tocaría abrir centros para espectaculares llenos de libros de historia, de geografía, todo eso, porque esa es la parte que sostiene la nación, que es la parte ¿qué? Espiritual. Y aquí es en al contrario, los espirituales se unen a los partidos políticos. Estamos en orden. Entonces dice que hasta ese momento el velo, ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque tienen el velo de Moshe. No, que eso se basa en los cristianos para decir, si ven bien, la ley no los deja ver. ¿Y qué dice? No dice eso. Dice que a nosotros sí se nos quita el velo. ¿Cierto? Entonces cuando leen a Moisés, creo que dice que el texto lee. Hasta el día de hoy, cuando Sí. leen los libros de Moshe, un velo cubre su entendimiento. Miren, despacio en cámara lenta. Hasta el día de hoy, Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moshe, ¿sí? un velo cubre su entendimiento. ¿Sí? ¿Cubre qué cosa? Su entendimiento. Cubre su entendimiento. Mira, ¿a nosotros qué ocurrió? Pero cuando una persona se vuelve al Adón, el velo se le quita. Imagínense. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar mayores niveles de interpretación que nuestros hermanos judíos, que nos han dado tesoros enormes y que tienen un historial de, póngale usted, ¿cuántos años? 4000 años guardando su Talmud, su Mishnah, su Gemara, su Midrash, su literatura rabínica, y todo lo han hecho, un soporte impresionante y espectacular para soportar su creencia, su fe y su religión. ¿Sí? Y nosotros llevamos, pues vale la pena ni compararnos. Pero miren el tesoro que acaba de Baruj depositó en nosotros, que nos quitó ¿qué cosa? El velo. No que nos quitó la ley, no. Nos quitó el velo para poder entender ¿qué cosa? Los libros de Moisés. ¿Dice o no dice el texto? Yo me estoy inventando. Él dice que me fue quitado el velo para yo entender. Entonces es cuando le decimos a la gente, siempre le digo a la gente, siempre le dicen a uno, ¿usted es cristiano? No, señora, no soy cristiano. No, señor, no soy cristiano. ¿Usted qué practica? Digo, no, hebreo. ¿En qué cree usted? Digo, yo creo en Moisés. Ah, o sea que usted es de los que sacrifica corderos todavía y lleva patos y llevan aves y llevan todo eso a sacrificar. No. Lo que pasa es que hay un problema. Si usted no le cree a Moisés, usted no le puede creer a Jesús. Porque el texto dice, si le creyeras a Moisés, me creerías a mí también. Porque él escribió, ¿de quién? Acerca de mí. O sea que si su merced dice que la ley está abolida, no le puede creer nada a Jesús. ¿Es sencillo o no es sencillo? ¿Cuánto nos demoramos? 30 segundos. Pues
no dice el texto. Si le creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Tú le crees a Jesús? Sí, yo le creo todo, el amor de Dios, el abrazo del pato, toda esa vaina. Mentira. Eso no existe. Dice entonces el texto acá que nos ha dado luz. Luz. ¿Cierto? Y por eso en el texto también dice con la medida, lo que saques de tu vida, puedes juzgar, etcétera, etcétera. Y termina diciendo porque al que tiene qué cosa, se le dará. Es decir, nosotros estamos en la capacidad de recibir cada día más y más grados de qué? Revelación. Cada día más, muchísimo más. Y al que no tiene, que no es la revelación del Mesías, ¿ahora sí entendieron? Y al que no tiene la revelación del Mesías, aún lo que tiene, que es el judaísmo, que tiene un grado de revelación, lo que tiene, ¿qué cosa? Se le quitará. Ahora sí me dicen entender. 26. Juan, ¿quedó claro? Bueno, dice, decía además, mano vuelta, porque ese pedacito abajo toca, como tiene un cuentito de palabras, entonces uno se pierde. Acuérdense que al que tiene, más se le va a nosotros. Al que no tiene, lo que tiene, son judíos, y tienen una revelación, lo que tiene, ¿qué cosa? Exacto. Sigamos. 26. 26. Por favor, 4:26. También decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas. ¿Dice tallito? Sí, después que es chiquita. Allá. 26. 26 nuevamente. También No, es que, decía. perdóname, solo creo, o no lo entendí, o creo que lo leíste mal. Vuelve y léelo sobre la parte de se levanta de noche y de día. Ah, Pues bueno. 27. Todos con los puntos. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da su fruto, primero el tallo, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, vamos a la otra versión. Luis. Dice, Yeshua dijo también, con el reino de Elohim sucede como con el hombre que siembra una semilla en la tierra. Un poquito más duro, por favor. Yeshua dijo también, con el reino de Elohim sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, y la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Vale. Voy a leerlo antes de la reina Valera. Dice, decía además, así es el reino de Elohim como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla que hace, brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Aquí está retachado. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y así es realmente el reino del creador, ¿no? Que él no habla, viendo esto, que no habla, por ejemplo, como no sé si vieron con Sergio eso, la famosa, o el reino otomano, no sé si lo vieron por ahí, la raíz de los musulmanes, cómo evangelizaron ellos y cómo es que evangelizan. ¿Sí? Hoy en día, pues ya se llegan a ciertos topes también. Creo que el país más musulmán de Europa es el Francia.
Sí, Inglaterra también está por ahí. Y en Inglaterra también, ¿cierto? Y ellos han tratado de poner la charita, leyes en manzanas, en cuadras, ¿sí? Sobre lapidaciones y cosas tenaces, ¿sí? Y cómo se propaga ya el catolicismo pues realmente no puede propagarse como se propagó antiguamente, al tipo Colón, o sea, con machete en mano, ¿no? ¿Cómo dice que se propaga el reino realmente del Creador? ¿Cómo dice que uno dice, cómo quisiéramos nosotros que esto lo escuchara más gente, lo entendiera más gente, lo comprendiera más gente? ¿Cómo? No se puede porque es lo que dice acá, o sea, digamos que el mensaje es compartido y a la persona que le llega en su interior hace algo, pero aquel que está compartiendo el mensaje no sabe en qué momento dará el resultado. Correcto. Dice, porque la tierra tiene algo espectacular. Sí mismo. Sí, porque usted bota una semilla, ¿no es cierto? Y cae en la tierra, y la tierra la cobija. Y hace que esa semilla, ¿qué cosa? Primero que todo, ¿qué? Muera. Pero esa misma tierra se encarga de que, ¿qué? De que viva. Y eso para mí eso es totalmente espectacular. Porque es la única parte, creo que el cosmos donde usted mete algo, se muere y él mismo vive. Eso es algo además cabalístico, es algo genial que tiene que ver con nosotros. Porque nosotros vinimos aquí también, nosotros morimos aquí y nosotros también ¿qué? Vamos a de aquí. Por eso nosotros somos comparados siempre con un árbol. Nosotros tenemos el mismo proceso. Y dice que esa tierra, Pasuk 28, ¿qué hace la tierra? Produce por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Es correcto, ¿sí o no? Y Shaul, me acuerdo en ese momento que decía, miren, hay unos que predican porque quieren algún beneficio, hay unos que predican hasta por envidia, y hay unos que predican porque predican. Y de todas maneras, de las tres formas, Pablo dice, yo de cierta forma no lo critico. ¿Sí se acuerdan de pasó? ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de Elohim, de por sí, cuando estamos en él, de por sí lleva fruto. Como dijimos alguna vez, y vamos a ver que un grupo que nunca pensamos, el grupo empezó aquí absolutamente de la nada. Eso se llama ¿qué? Reino de Dios. Si usted viene aquí no porque yo le ponga una pistola ni porque lo llamo todos los días, es porque el Creador los lleva a que usted venga. ¿Dime? Sí. Decía también, decía también. También decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día. Pero 30. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Elohim? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas... No, ahí, vamos a leer lo que vamos a mirarla detalladamente. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Elohim? ¿O con qué parábola la compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué ocurre? Crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y se acuerda que esta comparación de la semilla nos la hace también como la fe, cuando si tuviera fe
Hay una canción por ahí, ¿sí, no? Como un grano de mostaza. Bueno, aquí nos dice del tamaño y de la complejidad interna que tiene la semilla. En sí, si no me dice que me base en el tamaño. Sí, es la más pequeña. Y cuando se echa en tierra, viene a ser la hortaliza ¿qué? Más grande. ¿Basado en qué? ¿O por qué? Porque la parte interna de la semilla mostaza es la semilla, que lo leímos alguna vez aquí hace muchos años, con mayor complejidad, no sé, los que estudian eso, Genética, ¿no? genética. En esa semillita hay una genética que creo que es la más alta y compleja que tienen todas las semillas del mundo. Muchos componentes. Sí, que es casi inescrutable, hasta los científicos deben mirarlo. Y desde ese entonces Yeshua ha dicho que nuestra emuná era algo muy parecido. Sí, porque grandeza no es. No, La planta es grande. no, además es, con respecto a las hortalizas, pues podría ser grande, ¿cierto? Pero con respecto a un árbol Por lo que frondoso, dice de que le da sombra a las aves, no, allá no. Que se acuerda que la sí es sí, una cosita. es paturrita. Parece un arbusto. ¿Sí? Y entonces, lo que hablábamos era la complejidad que existe. Y que nuestra emuná, nuestra fe es comparado a eso, a lo que tenemos y nosotros no sabemos. Sí, cuando uno empieza a ver el ADN de nosotros que está en Abraham, Isaac y Jacob y su grandeza espiritual que fue basada en misbod, que fue basada en instrucciones, que fue basada en mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos, que fue basado en eso, que toda su riqueza espiritual fue basada en entender eso, y uno al contrario veía la ley como mala y vio que la grande perfección del mundo se basó fue en la interpretación de los preceptos. Entonces uno dice que nuestra munala que nosotros traemos a este mundo es altísima, además es complejísima y grandísima. ¿Para qué? Para desarrollar. Sí. Lo que nosotros estamos es eso, en un proceso de desarrollo de nuestra munala. Dice, es como del 32, pero después de sembrado, ¿qué hace? Crece y se hace mayor de todas sus hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y a veces vuelvo y repito que no habla Akadosh Baruj Hu siempre de los tamaños. Yo siempre he dicho que cuando Akadosh Baruj Hu, por medio de Yeshua, usan las parábolas símiles, es porque no quiere que me base en lo que yo miro, sino que en lo que está detrás de eso. Por ejemplo, lo que estamos hablando de grano de mostaza, no que me fije en el tamaño de la grano de mostaza, sino en su grado de complejidad, como una semilla puede generar una hortaliza de ese tamaño y el grado de complejidad. Lo mismo que nosotros, como una esperma y un óvulo, están colocados en su unión. ¿Cuántos huesos son? 206. 206. 206. ¿Qué en el- En Los una, huesos. Ah, sí. 206. ¿cierto? Entonces, imagínense que una esperma y un óvulo unidos, hay 206 huesos y uno no los ve. Uno los ve. Hay la profundidad que tiene cada uno hacia nosotros. Dice, fortaleceos en el hombre interior. ¿Y nuestro hombre interior de qué está hecho? ¿No tiene huesos? ¿Cómo? Dice, mientras que el hombre exterior se va debilitando, el interior se va ¿qué? Fortaleciendo. ¿Y de qué está hecho nuestro hombre interior? ¿Cuál es la raíz de nuestro hombre interior? Nuestra nechamot, ¿en qué está basada? ¿Dónde está colocada? ¿Por qué está colocada? ¿Cuál es el crecimiento que Akadosh Baruj Hu diseñó para nuestra nechamot, por ejemplo? El grado de ser complejo que entró ese óvulo, ese esperma, que decimos, obviamente ya nos estamos aquí sentados, más los que estamos vinculados a la bendita Torah, llamémoslo luz, ese sabor que llegó ahí y se unió al óvulo y al esperma. Imagínense. ¿Las posibilidades? Sí, además de las posibilidades. Sí. Y porque eso me hizo a mí entender si yo vine o no vine aprendido a este mundo. Porque dije, meter un pedazo como de luz ahí cualquiera, en algo inconsciente supuestamente. ¿O no dicen que el óvulo y la esperma recién conectados no son nada? Si el mismo judaísmo dice que hasta los 20 días se le puede llamar embarazo o un ser, entonces de los 0 a los 20, ¿qué era? No había vida ahí, que si hay vida, eso es vida, tiene que haber una leche, ¿no? Ahorita dicen que
pues la gente normal dice que hasta antes de los 3 meses, ¿no? 6 meses. ¿Sí? Para No. poderlo sacar. Inmediatamente, Tiene que ser listo. Sí, eso no hay nada que hacer. Dice, Esa es la medida. con muchas parábolas, como estas, les hablaba qué cosa, la palabra, conforme lo que podían oír, o sea que no eran tan sencillas sus parábolas. Y sin parábolas, ¿qué cosa? No les hablaba. Y a nosotros, ¿qué nos enseñaron de las parábolas? Cuentos bonitos. ¿Sí? De las parábolas nos enseñaron es cómo salir a buscar trabajo si usted es desempleado. ¿Sí? Cuando eso lo hace pues, cualquier bolsa de empleo, ¿no? Lleva una hoja y la manda ahí y le dice, madrugue que mañana tiene una entrevista. Para eso usted necesita ser gran espiritual. Pues necesita bañarse y quitarse la pereza, ¿no? Eso es todo lo que tenga que hacer uno. Pero las parábolas de Jesús HaMashiach tenían sobre todo mucha mística. El más allá, el ir por encima de los cielos. ¿Sí? Solo ponerle, vuelvo y repito, una parábola por día. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a estudiar los dichos de Jesús, que empezamos a estudiar las parábolas? Y vimos que las parábolas, muchas de ellas son casi o sea, son espectaculares. Uno entra a un punto y ahí se sale hacia otros puntos, de lo espectaculares que son. Pero nosotros nos enseñamos fue como cuentos positivos, piensa bonito, ¿sí? O compórtate bien. Sí, dice, con muchas parábolas, como esta les hablaba de la palabra, conforme lo que podían oír. Es decir, que ellos no tenían, igual que nosotros, la CPU a la altura de él para poder entender qué cosa, muchos de sus enseñanzas. Por eso dice, lo que podían oír. Y sin parábolas, ¿qué cosa? No les hablaba. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba que todo, les enseñaba. ¿Sus discípulos quién? Sus escogidos. A vosotros no me escogiste a mí, mas yo os escogí a vosotros. Los que tenían la luz del Mashiach. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía, que ya se anegaba. Y él estaba ¿cómo? En la popa, durmiendo sobre un cabezal, que eso lo pusimos muchas veces en discusión. ¿Se acuerdan cuando vimos esta parábola? ¿Cómo uno va a dormir en algo que se mueva como loco? ¿Qué tendría la palabra más bien dormir? Tocaría averiguarla. Una vaina que se mueve y que está a punto de irse, ¿será que uno duerme? No hay que le han dado escopolamina. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, que le dio de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa, da el lugar específico donde él se encontraba, ya que nos tocó aprender dónde era la proa, dónde era la popa. La proa adelante y la popa atrás. Bueno, gracias. Que ahí no se diga. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, ¿qué cosa? Rabí, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis emuná? ¿Cómo no tenéis confianza? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Dice, empieza con aquel día, ¿sí? Aquel día, o sea, ¿cuál día? El mismo día que les ha enseñado cuestiones por parábolas, ¿cierto? Les ha enseñado lo de la semilla, les ha hablado de la semilla mostaza y les ha hablado sobre todo, en la última parte del 33, dice que él les enseñaba a sus discípulos, ¿por qué? Por parábolas, porque solamente ellos son los que iban a entender ese tipo de parábolas.
o era la forma también de dejar al resto de la audiencia perdido, que solamente había sido dado a los escogidos o a los elegidos la capacidad de hablar como en parábolas. ¿Sí? Aún hasta la fecha, cuando usted entiende ahora cosas que antes no entendía, pues precisamente es como el sello que nos identifica como personas escogidas, como personas elegidas. Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba ¿qué cosa? Todo. 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis emuná? ¿Cómo no tenéis confianza? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y vamos a leerlo en la Peshita arameo, si alguien lo tiene, pero un momentico, vamos a leer Matillahu, Mateo 8, 23, 27, para ver qué más nos muestra, que no veamos ahí. Mateo 8, 23, 27. Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y con drama y todo. Dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Listo, entonces el otro, Lucas 8, 25, 22, 25. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca, y también sus discípulos, y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon. Mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Entonces les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron diciéndose los unos a los otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Bueno, ya leímos en las versiones, ¿cierto? Vamos a leer, vamos a buscar, dime. Vamos a leerlo volvamos otra vez a la 35 y vamos a leerlo otra vez y vamos a encontrar aquí cosas geniales, sobre todo un puntico genial. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, aquel día cuando vieron, perdón que me perdí, 4, 35. No, 4.
Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Aquí parece que en la redacción falta esa palabra otras barcas. O sea, realmente había gente que se iba a ir en otras barcas, realmente, porque pues ahí queda como aislado y habían otras barcas, sí, pero no dice mayor cosa en cuanto a otras barcas. Dice, habían otras personas que se iban en otras barcas. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¿qué cosa? Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y vamos a repetir el 39 y lo vamos a comparar con los otros dos que leímos. 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En nosotros, tanto en Martillado como en Lucas, ¿cómo dice este pasaje? ¿Cómo dice? En Mateo dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué hermano? Reprendiendo a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En Mateo. Bueno, yo digo una cosa, y vamos a este punto. ¿El fenómeno era natural? ¿O el fenómeno era causado por algo fuera de lo natural? Porque la palabra reprender me llevaría a mi otra cosa. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Si era el viento o no era el viento. Ahora, ¿a qué les llevo? ¿A qué les estoy llevando? Y reprendió el viento. Al viento. Y reprendió al viento. Al viento. Sí. No, el viento. Listo, reprendió al viento. ¿Qué dice eso? Y le dijo al mar que calla, enmudece. Como si el mar escuchara. ¿Qué pasa en los fenómenos naturales? Por ejemplo, cuando acá Baronjo permite, por ejemplo, que se desencadene algo que no está dentro de lo normal y que se considera, puede llegar a causarse como lo que llaman entre la gente un accidente. Para nosotros pues no existen los accidentes, para nosotros existe que absolutamente todo está bajo el control del Eterno, ¿cierto? Todo. Pues los seguros, cualquier seguro o cualquier bombero o policía consideran que eso fue un accidente. Para nosotros no, para nosotros siempre existe que hay algo detrás y alrededor de todo eso que nos quiere enseñar absolutamente algo, porque todo está bajo el control del Creador y del Eterno. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, muere ahogada, una persona muere, o sea, de diferentes circunstancias, ¿sí? Y algo que no, digámoslo así, se esperaba. ¿Por qué el maestro duerme? ¿Por qué cree que el maestro duerme? Para empezar, ¿por qué cree que Yeshua HaMashiach duerme? ¿Podría decirse que tiene algo que ver con lo que pasó igual con Jonás? ¿O no tendría nada que ver? Porque él duerme mientras está la tempestad.
Eso es muy interesante. ¿Duerme sí o no? Duerme mientras que está la tempestad. ¿Y por qué él duerme? ¿Y por qué ellos buscan algo esotérico? ¿O no? Los de Jonás no buscaron algo afuera de lo común. ¿Qué hacen los de Jonás? Echar suerte, ¿sí o no? Y ellos dicen, pareciesen que el Dios que ellos invocan les dice, el tipo que hay adentro es el que es la causalidad de esto. O sea, encuentran una respuesta supranatural. No encuentran una... Dicen, no, bajemos las velas o cada uno póngase la llanta aquí en el cuello para que si por las moscas se ahogan, si quieren ahogar. Entonces no encuentran eso. Entonces, ¿qué les dice ellos? ¿Qué les dicen? Léenlo, ya que es por ese lado. Es que yo les quiero que miremos que reprender al viento, pues, yo les dije hace 8 días que me pusieron alguna vez a eso, ¿no? Y yo después dije, no es por ese lado. Puede tener una causa, pero no es ese lado. ¿Qué pasó con los muchachos que iban con Jonás? ¿Por qué el maestro va acostado durmiendo? Porque la tempestad no se genera, ¿cierto? Inmediatamente. Parece que es una tempestad que es como muy del momento. O si no, él no hubiera dicho, pasemos. Ustedes hablan humanamente. Sí, metámonos aquí la tormenta. No. Mire que dice, despidiendo la multitud, pero dice, mire cómo empieza el texto, pero se levantó. Dice se levantó, no dice que se produjo. O había una gran tormenta, no, pero se levantó. Pero se levantó, dime. Eso es quiero yo. Pero se levantó. Pero cuando le dicen pasemos al otro lado, tenían que creer, ¿no? Bueno, eso es que independiente de todo, él está diciendo vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado, perfecto. Vamos a mirar por qué el Mesías, y me causa curiosidad, es por qué está durmiendo. Y yo considero que él está durmiendo porque, entre comillas, durmiendo porque ve que no hay nada que se produzca que haya algo anormal, ¿sí? Dice, y se produjo, pero se levantó, no se dice se produjo una tormenta, pero se levantó una, no tempestad, una gran tempestad de viento y echaba las olas, ¿en dónde? En la barca, de tal manera que ya se anegaba y está en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertando le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, y levantándose reprendió, ¿qué cosa? Al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Creo que hay una reacción que no está de acuerdo ahí. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace es, ¿cuál es la causa de todo el movimiento? El viento. ¿Sí o no? Si usted para el viento, pues para el mar. Así de sencillo. ¿Qué es lo que dice Jonás? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Hashem a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Hashem. Pero Hashem hizo levantar un gran viento en el mar. Esa es otra cosa. El Eterno, vuelvo y repito, el Eterno hizo levantar. No dice que él lo levantó. Pero el contexto es muy diferente, ¿no? Vamos. Porque Jonás iba básicamente huyéndole al Eterno. Pero estamos hablando, sí, pero estamos hablando del fenómeno. Porque el fenómeno no es del común y corriente que está ocurriendo en ese momento. Dice que se levantó una gran tempestad, ¿cierto? Se levantó una gran tempestad. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Esa es una posición, ¿cierto, Beatriz? Dice, pasemos al otro lado. Entonces no había necesidad de callarlos, de callar el viento, porque de todas maneras yo les dije que vamos a pasar. ¿Sí o no? Pues vamos a pasar nadando o vamos a pasar en una tabla, pero vamos a pasar. Eso es una posición, ¿cierto? Él dijo eso, pues de todas maneras él pudiera haber dejado que la tormenta y que el viento, ¿qué cosa? Siguiera. De todas maneras él ha hecho que pasemos, pero él no hace eso. Él, ¿sí o no? Se levanta, y si usted lee Mateo, va a leer Mateo, dice, Mateo
8, 23, 27. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca emuná, de poca confianza. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, ¿sí? Y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice que acabó Baruj en el otro lado, hizo levantar, no dice que él levantó. En el lado de Jonás, él hizo levantar una gran tormenta, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Pero Hashem hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se les acercó y les dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, quiero unir todos los cabos. Vayan al libro de Marcos donde estamos leyendo, y el 5, y cómo empieza. El 5.1, ¿cómo empieza? Vinieron al otro lado del mar, y al otro lado del mar, ¿qué había? Gadara. ¿Y qué quedaba en Gadara? El demonio gadareno. Y en eso vamos a ver cosas, aquí lo estudiamos alguna vez, cosas tenaces. ¿Eso qué quiere decir? Que ya saben lo que posiblemente pueda pasar. Que se produce, ¿qué es lo que se produce entonces durante ese famoso tormenta? Una contraposición Correcto. espiritual. Exacto. Que eso es muy normal que nos pase en Shabbat, o en las fiestas, o las personas que están comenzando, o cuando se acerca a estudiar la clase. Sí, algo que parece romper algo. Correcto. ¿Sí o no? O la misma oposición que colocan nuestros familiares o nuestros... Las circunstancias sin explicación. Bueno, es cierto. Dice entonces que ellos iban ¿para dónde? Para Gadara. Y Gadara, en mi concepto, era de las zonas místicas más tenaces que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque si ustedes miran prácticamente en Gadara, la gente suplica para que él ¿qué? Vamos a verlo después, ¿no es cierto? Para que él se vaya. Y la región prácticamente, en esa zona, había un culto. Porque lo que había eran crianzas ¿de qué? De cerdos. Ahí algunas estudiamos que en esa zona se puede hacer un culto a una diosa. ¿Para dar 2.000 cerdos? Claro. O sea, no era porque se hacía salchichón suizo o algo así. No, era porque había algo más. ¿Qué ocurre durante la trayectoria? Se empieza realmente a generar ¿qué? Una lucha de tipo espiritual. Por eso Yeshua HaMashiach se levanta y ¿qué hace? ¿Sí o no? ¿Reprender qué es? Bueno, parar a la lluvia y decirle, bueno, cálmate. ¿Qué sería reprender? ¿Por qué utiliza la palabra oró y se calmó? Oró y se calmó la lluvia. No dice que oró y se calmó la lluvia. Dice que reprendió. Ya. Leámoslo entonces. Entonces, una pregunta: ¿la naturaleza puede obedecer ahí? ¿Así? No hay nada en este mundo que desobedezca a Dios. O sea, ¿cómo le dijera? Que esté libre del control de Dios. O sea, digamos desde el mar tiene vida. O bueno, ¿tiene vida o no tiene vida? No, según lo que tú me estás dando para tener vida, o sea, que tiene movimiento, sí. Tiene un movimiento. Listo, ese movimiento ¿quién se lo da? Físicamente. El viento. Viento, y bueno, ¿y quién me envía el viento? Bueno, el diseño. El diseño del cosmos. Lo que yo vi es que si el mar de pronto quiere formar una tormenta, ¿él puede hacerlo? Yo diría que lo que está detrás de eso, yo diría que Hasatán es el que provoca eso. O sea que Satanás tiene control sobre eso. No. Él pide permiso para pedir control. ¿Me van a entender? Si él quiere, y él obedece. O sea, Hasatán obedece. Si el Eterno, en el caso de Jonás, dice que se levantó una tormenta, en ese movimiento está Hasatán, ¿sí? Pero él obedeció a una acción del Eterno.
Él no fue que aleatoriamente cogió y dijo, voy a montar la inmunda y el Eterno está por ahí como fumando tabaco de espaldas al universo. Sí, como que él no se da cuenta de lo que él está haciendo. No. Nos han enseñado unas cosas así. Sí, entonces como que él está suelto ahí a la rienda suelta, como que él se le da la regalada, lo que se le da la regalada gana, no, él obedece. Y él está limitado. Pero Satanás te pidió para zarandearte. Y te pidió, ¿cierto? Ya depende del Eterno que permita que lo zarandee. Y lo más seguro es que lo va a zarandear, ¿cierto? Pero yo he rogado para que ¿qué? Para que tu fe no falte. Ah, ok. ¿Me vamos a entender? Sí. O sea, él no anda así, él dice que anda como león rugiente mirando a quién qué, devorar. No dice que él va a devorar, no, mirando a quién va a devorar. El Eterno es el que decide, o el que quita la protección a quién él va a devorar. Bajo, quita la cerca, que es lo que habla Job, ¿cierto? Job dice que el Eterno quitó ¿qué cosa? La protección. Por eso a un cristiano lo pueden meter su brujazo, sí. Claro. Acá nosotros, si usted y yo nos descuidamos, si el Eterno quiere darnos una disciplina o una enseñanza, él baja su cuerda y el brujazo, el pitonazo que le metan, se lo meten entre pecho y espalda. Eso sí, no lo dude. ¿Sí? Y en esto veo que hay una acción demoníaca en el viento, en el levantamiento del viento, porque además no pareciese que fuera sobre lo normal. Tanto que vemos el contexto y se está acercando, es una zona donde está totalmente al amparo, totalmente a la administración de Hasatán. Así como, por ejemplo, puede pasar con Haití, países que actualmente son totalmente, o sea, que el Eterno nos ha colocado prácticamente para juicio eterno y que el Señor tenga misericordia. Hay zonas de Colombia donde, vuelvo y repito, donde los cielos son, y siempre reitero lo mismo, son totalmente tapados, donde no hay una Biblia abierta. Y perdóneme, y volviendo al tema más profundo, yo considero que lo que acaba de ocurrir en Venezuela es algo espiritual, más que físico, más que el comunismo, más que todo lo que se comenta, no. Que el Creador traiga un juicio de hambre como lo ha traído sobre Venezuela, eso no es así nomás. Eso es porque se produjo un juicio sobre una nación, tanto que ni siquiera se nos ha visto que ellos no lucharon por su país, sino que salieron del país. ¿Se acuerdan algo que es algo que ocurre nada más para nuestra tierra? Dice, y la tierra los vomitará. ¿Sí leyeron en la parasha de esta semana? Pues dice la palabra vomitar. Si ustedes están en esa práctica, la tierra los vomita. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos vomitados. Precisamente. Nosotros estamos muy parecidos a lo que sufre el pueblo venezolano. Nosotros estamos en el exilio. Con una diferencia, que acá el Baruj nos va a proteger siempre. Es que detrás de todo eso, ¿cierto? Detrás de todo eso siempre estará Kadosh Baruj Hu y estarán sus juicios. Dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en donde, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tenés cuidado que perecemos, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, aquí dice calla, que dice una oración. Sí. O para, o cálmate. Él sabía que aquí hay una discusión con algunos puntos teológicos, que él tenga control sobre los fenómenos naturales, ¿cierto? ¿Quién es este que aún, abajo dice, que al viento y el mar le obedecen? Pero yo lo veo mucho más allá, que el mar y la tempestad no se generó porque el mar quiso generar esa tempestad, sino porque hay un fenómeno espiritual y ese es el que él pues controla, la parte espiritual, queriéndonos enseñar que eso es algo espiritual. ¿Sí? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar
obedecen. Leamos un momento Proverbios capítulo 30. Y vamos a dar parte de la respuesta a ese pequeño cruce teológico, si Yeshua tiene control sobre los fenómenos naturales o es el Eterno que tiene el control sobre los fenómenos naturales. ¿Vale? Vamos a leer Proverbios 30. Proverbios 31 al 6 más o menos. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿No se les hace familiar eso? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Solamente el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo. Las dos posiciones, que descendió del cielo y está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre le ha dado ¿qué? Nadie ha visto a Dios, sino el Hijo del Hombre le ha dado ¿qué? A conocer. Pero dice, nadie ha visto a Dios. Nadie, incluyendo Yeshua. O sea, un Dios que no ve otro Dios, rarísimo. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Vuelvo y repito. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Qué opinan entonces? Si Yeshua tiene el dominio sobre todos los fenómenos, o si es el Padre. Porque Yeshua le pone sujetadas todas las cosas. No, también ese aspecto no también está llevado de concesión. Sí, dijo, toda autoridad me fue dada. Correcto. Entonces, exacto. Pero él no tenía autoridad. Se la dieron. Toda autoridad me ha sido ¿qué? La tendrá que devolver en 1 Corintios capítulo 15. Toda autoridad me ha sido dada. Dice que todo le fue sujetado a él, excepto que le sujetó de todas las cosas. Hasta que le sean ¿qué? Sujetas a él todas las cosas. Porque de todas maneras él va a tener sujeción sobre todas las cosas, excepto el que le sujetó a él todas las cosas. ¿Sí? Entonces, a Yeshua HaMashiach se le dio esa capacidad. Por eso a nosotros nos dicen, en mi nombre echarán ¿qué? Fuera de demonios. ¿Cierto? Y ninguna fuerza del mal, dice otro texto por ahí, os hará daño. También tenemos un tipo de autoridad. Esa autoridad, exacto, a nosotros nos fue dada autoridad. ¿Quién nos la dio? Al que le dieron autoridad. Toda autoridad me ha sido dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Léelo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Al principio despacio. Okay. Yeshua se acercó a ellos, o sea, a sus discípulos, y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No es que la tuviera. Toda autoridad
me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Sí? Él es la labor del mundo, lo primero que cupo en la contracción del Creador. Es lo que, él es el todo en todos. Y las promesas del Eterno son el sí y el amén en Él. ¿Eso dice? Sí. Entonces, ¿qué dice? Que toda autoridad me ha sido dada, ¿cierto? Y esa autoridad ha sido delegada ¿a quién? A nosotros también. Aquí os doy autoridad. ¿Y por qué nos dio autoridad a nosotros? Para echar fuera. Sí, para echar fuera demonios. ¿Por qué nos dio esa autoridad? Porque dice que nosotros fuimos constituidos hermanos de Él, ¿no? Sí, eso lo leímos esta semana en Hebreo, ¿cierto? Que los así como el que participó de carne y sangre, así los hermanos tienen que participar en lo mismo. Pero ¿por qué nos dio esa autoridad? ¿Por qué delegó esa autoridad? ¿No sería que esa autoridad la teníamos y la perdimos también? Y él, sin embargo, dice que eso es algo secundario. Señor, los demonios, ¿qué ocurre con ellos? Se nos sujetan. Y dice, ¿y de qué se vanaglorian? ¿Cuál es la vanagloria que debe tener? Que su nombre está aquí. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Nosotros perdimos eso? Sí, lo veremos después, ya ahí no sé.